Perfecto. Me gustaría introducir de la siguiente manera. Muchas personas vagan por este mundo sin saber quiénes son o por qué razón existen en el mundo. Algunos han llegado a la conclusión de que sus vidas no tienen sentido. Terminan involucrándose en situaciones negativas que los llevan a un continuo fracaso. Por eso nuestra misión es llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no tienen una identidad fundamentada con Cristo. Tenemos que ir y hacer discípulos, bautizarles y enseñarles todas las cosas que nos ha mostrado el Señor. Tenemos una misión. Pero para poder nosotros llevar a cabo esa misión, o para poder ir y hacer discípulos, primero necesitamos ser un discípulo. Nosotros necesitamos ser un discípulo para poder llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no tienen una identidad. Por eso el tema de esta mañana es mi misión con Cristo. Y nuestros 3 puntos es: sé un discípulo, haz un discípulo, nuestro segundo punto. Y nuestro tercer punto: comprométete como un discípulo. Nuestro primer punto: sé un discípulo. Es interesante ver cómo los 12 discípulos a los cuales Cristo llamó personalmente, ellos necesitaban primeramente tener una identidad. Y esto es lo que necesitamos nosotros conocer para ver si realmente estamos siendo discípulos. Sé un discípulo. Sé un discípulo. Antes de que Pedro, Juan, Andrés y todos ellos fueran discípulos, ellos eran pescadores. Y antes de que Jesús los llamara, Jesús les dijo: yo los haré pescadores de hombres. Estamos hablando de una identidad. ¿Cuál era su identidad antes de encontrarse con Jesús y llamarlos al Evangelio? Bueno, lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6 también nos menciona que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra identidad antes de conocer a Cristo, antes de ser un discípulo. Estamos muertos espiritualmente, no hay manera de tener una comunicación directa con Dios. Es más, ni siquiera lo podemos ver. Mas sin embargo, Él, al enviar a su Hijo Jesucristo, nos ha dado vida eterna. Entonces, ese es el contraste de lo que es una identidad sin Cristo y una identidad con Cristo. Nos encontramos que también al tener ya nuestra identidad con Cristo, necesitamos crecer en los fundamentos. Observen cómo los discípulos, al caminar con Jesús, aproximadamente 3 años, estuvieron batallando con su temperamento, con su carácter, con su fe. ¿Cuántas veces no el Señor los estuvo diciendo: hombres de poca fe? Y lo más increíble fue que cuando los soldados romanos arrestaron a Jesús, los discípulos comenzaron a abandonarlo, comenzaron a tener miedo. Pedro lo negó 3 veces, imagínense. Ya había visto los milagros, había visto al Hijo de Dios, tenerlo ahí, tuvo al mejor maestro, fue el mejor alumno, pero vemos que aún su fe, su fundamento todavía no estaba bien cimentado, no estaba sólido aún. Y quiero que retrocedan un poquito a algunos textos que tenemos, el Mateo 26, 69. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada. Es decir, ya habían arrestado a Jesús, se lo habían llevado y de alguna manera Pedro estaba tratando de seguirlos, pero muy temeroso. Él se quedó afuera del patio donde Jesús estaba custodiado. Pero se le acercó una criada diciendo: hey, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no, yo no sé lo que tú estás diciendo. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero nuevamente Pedro lo negó otra vez y con juramento diciendo: no conozco al hombre.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Saliendo fuera lloró amargamente. ¿Ven la importancia de ser un discípulo? O sea, sí se nos ha dado el mandato de ir y hacer discípulos, pero primero, vamos por partes. Sé un discípulo. ¿Qué tan importante es trabajar en eso? Porque vean lo que le pasó a Pedro. Teniendo al mejor maestro, viendo los milagros. No es lo que a veces dice la gente: yo quiero, para creer en Dios, quiero verlo cara a cara y quiero ver un milagro, que separe las aguas, y ahora sí voy a creer. No necesitamos eso, hermanos. Necesitamos nada más ser un discípulo de verdad, verdadero, dispuestos a entregar nuestra vida, porque tenemos una misión. Ya después de lo que son los evangelios, vemos a través de los hechos, a través del día de Pentecostés, cómo estos hombres temerosos que habían abandonado a Jesús, que habían tenido miedo, que habían sido incluso cobardes, vemos cómo después de la resurrección fueron tan llenos y tan bendecidos al ver a Jesús resucitado, al poder abrazar otra vez a su maestro, a su Mesías, y poder otra vez escuchar las palabras de su maestro, y ver el poder y lo extraordinario que es una resurrección. Lo pudieron ver, lo pudieron abrazar nuevamente, y eso los terminó de convencer de que ahora sí serían verdaderos discípulos. Por eso vemos que en los capítulos, en Hechos, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Fueron decapitados, fueron encerrados en las cárceles, fueron perseguidos, atravesados por lanzas, apedreados, y murieron de una manera muy cruel, gracias a que ahora sí eran verdaderos discípulos. Eso es lo que el texto nos quiere enseñar esta mañana. Trabajemos en ser verdaderos discípulos. Nuestra identidad. ¿Qué es identidad? Identidad es un conjunto de rasgos y características que nos hacen ser un ser único. Y como usted, no hay nadie igual. Sea un discípulo, pero conozcamos nuestra identidad. Antes, muertos en nuestros delitos y pecados, pero después, ahora, ¿cuál es nuestra identidad? Y eso es importante, que sepamos cuál es nuestra identidad. Y la Biblia nos dice cuál es nuestra identidad. Así que quiero que me acompañe a Efesios, avance de Mateo a Efesios. No lo he querido poner en gráficas porque quiero que lea su Biblia también. Quiero que vaya al capítulo 1 de Efesios. Y cuando estemos leyendo Efesios, capítulo 1, quiero que cuente con sus manos. Cada rasgo y cada característica tiene ahora su nueva identidad. Si tú estás seguro de tu nueva identidad, estás segura de que Cristo te ha dado vida, entonces esta es tu verdadera identidad. Si tú no estás seguro y segura de esta identidad, tú nunca has venido a Cristo, es mi deseo que a través de este mensaje, esta mañana, te entregues a Cristo. Porque tu identidad y tu condición es muerta en tus delitos y pecados, separado para siempre con Dios. Jesús es un juez y puede ser tu abogado. Y nosotros decidimos si queremos que sea nuestro juez o nuestro abogado. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego venga el juicio. Hebreos 9:27. Todos tenemos que ir a la tumba, todos vamos a morir y todos vamos a resucitar para un juicio con Dios. ¿Quieres un abogado o quieres un juez? Eso solamente lo puedes decidir tú. Ahora, nuestra identidad, para los que tenemos al Salvador y al abogado de abogados. Esta es nuestra identidad, versículo 3 al 14. Y con sus manos vea cuántos rasgos tiene ahora su nueva identidad. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Versículo 4, ahí va el primero. Según nos escogió, rasgo y característica. Según nos escogió, somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos
santos y sin mancha delante de Él. Ya van 3. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya van 5 o 6. Dice, versículo 6, para alabanza de su gloria, el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya van como 10. Su gracia hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio según su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí van otros rasgos y características de su nueva identidad. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. No ha terminado todavía su identidad, continúa la lista. A lo mejor ya se te acabaron los dedos de las manos, pero sigue la lista todavía. ¿Sí? Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído que en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de gloria, de su gloria. Esa es tu nueva identidad, o esa es tu verdadera identidad, si estás seguro y segura de que tienes a Cristo, de que el Espíritu Santo mora en ti. Yo no miré aquí ni la depresión, ni miré la ansiedad, ni miré la angustia, ni miré el temor, ni el miedo. Ese no es tu identidad. Trabajemos en nuestra identidad. Todos los días preguntémonos, ¿cuál es nuestra identidad? Y si se le olvida, vaya a Efesios capítulo 1 y comienza a leer de los versículos 3 al 14. Y dele gracias a Dios, que ya estás sentado en los lugares celestiales. Dale gracias a Dios por eso. Pero no olvides tu identidad. Jóvenes, cuando vayan a la escuela o vayan a la universidad, no olviden su identidad. Porque los elocuentes y diligentes y disque sabios van a querer confundir su identidad. Mentores, padres de familia, abuelos, llevemos esa identidad a los de nosotros, a nuestra casa. Sea un discípulo y haz un discípulo. Punto número 2. Ahora sí, ya conozco mi identidad. Ya estoy trabajando en ser un discípulo de los de veras. Ahora ya Pedro ya no negó a Jesús 3 veces, ni salió corriendo. Ahora Pedro predicó con la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2 en adelante, predicó y 3,000 personas fueron salvas. Y los bautizó. Y los añadió a la membresía de la iglesia. Y vendían todas sus posesiones y sus propiedades y lo compartían entre ellos para que no hubiera pobreza, para que no hubiera necesidad entre ellos. Vean la diferencia ahora entre el Pedro, que no era completamente un discípulo, pero ahora que realmente era un verdadero discípulo. Ahora, haz un discípulo. Nuestro punto número 2. Haz un discípulo. Hechos 2:44, todos los que habían creído, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, es importante recordar que debemos de hacer discípulos. Debemos de hacer discípulos. ¿Y cómo podemos hacer un discípulo? Acá está la palabra de Dios. Y este pasado viernes nos pudimos capacitar un poquito más en lo que es evangelismo. No podemos hacer un discípulo, no podemos discipular a alguien si no ha escuchado el evangelio. Entonces necesitamos compartir el evangelio para que esa persona que tiene una identidad muerta tenga ahora una identidad en Cristo y tenga vida. Ustedes, nosotros todos debemos de cumplir esa misión, porque es una misión. Todos tenemos una misión y es la misión que Cristo puso en nuestras manos. Él está confiado, Él nos ha confiado
las almas de esta comunidad. Él le ha confiado a usted y me ha confiado a mí, de los que viven en mi casa, de los que son mis vecinos. Los ha colocado para ir a trabajar, para hacer esa gran misión que tenemos en Cristo Jesús. Así de importante es. Pero lo logramos cuando hemos entendido que sé un discípulo bien fundamentado, bien cimentado y bien sólido. Entonces, como iglesia queremos ser una iglesia que haga discípulos. Si usted ve otra vez Mateo 28:19, que es nuestro texto base, dice, por tanto, ir y hacer cristianos. ¿Eso dice? Ir y hacer hermanos cristianos. No, dice ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Es lo que la iglesia tiene que hacer. Ya llevamos la primera fase de capacitación, vamos a llevar otra segunda fase, vamos a salir este último sábado del mes de septiembre, de 4 a 5, vamos a salir a compartir el Evangelio. Entonces toda la iglesia debe de discipular a nuestros jóvenes que vienen del retiro. Hay necesidad, mentores, hay necesidad de poder discipular, o ahí en casa. Discipule a alguien, sus nietos, o un tío que no conoce, discipule a alguien. Ahí en el trabajo, discipule a alguien. Si tienes un negocio, si estás en una posición de gerencia, de supervisor, discipula a alguien. Aprovecha esa influencia para discipular a alguien. Discipula aquí en la iglesia, discipula en su casa, en su trabajo, en su vecindario, donde sea. Haz un discípulo. Sé un discípulo y haz un discípulo. Y número 3, comprométete como un discípulo. Sin compromiso no hay misión. Sin compromiso no hay misión. Y el compromiso es con Dios, es con Él. Si realmente hemos recibido una identidad en Cristo, si estamos sentados en lugares celestiales, y luego dice el texto de Efesios 1, que estamos sentados y bendecidos en lugares celestiales, el compromiso debe de ser tomado en cuenta. Compromiso con Él no debe ser una carga, no debe de ser un estorbo, debe de ser algo que nos apasione. El compromiso, comprometernos como discípulos. Y qué mejor ejemplo que nos Hechos, capítulo 2. Había tanto compromiso, había tanta pasión y tanto deseo que perseveraban unánimes todos los días por el templo y por las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a los que iban de ser salvos. ¿Por qué las iglesias se están cerrando? ¿Por qué las iglesias se están muriendo? ¿Por qué las iglesias no están creciendo? Porque no están haciendo discípulos, así de sencillo, porque no hay compromiso. O a lo mejor se están haciendo discípulos y hay compromiso, pero se saltaron el punto 1. No han entendido lo que es ser un discípulo. Uno va agarrado con otro, enlazado con otro. En serio, en Estados Unidos están cerrando 800 iglesias al año, nada más aquí en Estados Unidos, al año. Es realmente alarmante lo que está sucediendo. Por eso necesitamos retomar el compromiso. El compromiso está en todos los aspectos, que hasta esa comunidad de la iglesia primitiva vendían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y no permitían la pobreza entre ellos. Creo que los textos están muy claros, creo que el mensaje está muy claro, y creo que lo más importante que nosotros realmente tomemos en cuenta eso y nos comprometamos a servir, nos comprometamos a ser un discípulo, a ser discípulos, y el compromiso con nuestro Dios.